Lección número 13, domingo 30 de marzo de 2025. Lleva por título Samuel unge a David. Lectura bíblica, 1 de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Texto a memorizar, 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. El expositor nos expone dos títulos como referencias. El primero dice, la decisión le pertenece a Dios, y así también hay un pequeño texto para que usted lo pueda leer. Y también la segunda parte nos dice una unción con repercusiones eternas, y así también sus eh, referencias para que usted la pueda leer también, y el texto, eh, el pequeño resumen que nos da el expositor. Bueno, antes de empezar vamos a hacer una oración, eh, pidiendo al Señor que nos ayude en este estudio y que pueda ayudar a cada profesor en entender la palabra del Señor. Señor, en esta hora damos gracias por tu inmensa misericordia, tu presencia siempre está en todo lugar. Primero ante todo, perdónanos, Señor, nuestra insuficiencia. Ayúdanos, Padre, para poder entender tu palabra y así también entregar todo lo que está en nuestro corazón. Porque en el texto que vamos a estudiar hoy hay algo importante y es preciso que podamos entender que tú solamente miras el corazón del hombre. Así que en esta hora te pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, empecemos en el capítulo. Ya llegamos al capítulo 16. Hemos pasado del 14, el 15, el 16, el 15 y ahora entramos al 16. Pero un poquito el contexto, hemos visto la unción de Saúl. Entendemos que Dios tenía un plan maravilloso para Saúl, pero a pesar, a través de su desobediencia, entendemos que el plan divino, eh, por la desobediencia de Saúl, fue desechado del reino. Nosotros vemos que Saúl cometió tres errores principales y muy graves. Eso lo vemos en el capítulo 13. Si usted va al capítulo 13, vemos el primer error de Saúl. ¿Cuál fue? De ofrecer sacrificio. Y esto era solamente reservado ¿para quién? Para el sumo sacerdote y también para el ayudante que era el sacerdote. En ese momento ya no estaba Elí, el que tomó la posición de Elí fue Samuel. Samuel era el que tenía que hacer los sacrificios. Entonces nosotros como contexto, porque ya hemos estudiado todos los capítulos hasta el día de hoy, que vamos a entrar al capítulo 16, hemos visto la desobediencia de Saúl. Entonces la primera la vemos en el capítulo 13 y cuál fue de ofrecer holocausto a Dios, el cual no era su deber. Entonces nosotros vemos también el segundo error de Saúl y eso lo vemos en el capítulo 14. Y ahí nosotros vemos, perdón, eh, vemos una historia mm, penosa, que él da una orden insensata al ejército, ¿cierto?, de Israel, que se abstuviera de comer, y también su necia sentencia para darle muerte a su hijo Jonatán. Ahí, no, ahí nosotros vemos el decaimiento o el declive, más bien la palabra, declive del reino de Saúl y también sus decisiones. También nosotros vemos, y hace un recuento muy rápido, porque tenemos que entrar al capítulo 16, el tercer error de Saúl. Eso lo vemos en el capítulo 15 y el título ya lo declara, y lo hemos estudiado en el domingo anterior, que Saúl desobedece y es desechado, ¿cierto?, delante de la presencia del Señor como rey. Esta vez Saúl, mire, desobedeció deliberadamente a Dios. En consecuencia, mire, en consecuencia, él escuchó la grave sentencia de Samuel. ¿Y cuál fue la sentencia? Lo dice en el capítulo 15, dice, desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Me entiende? Y ya ese fue el último error
de Saúl. Qué penoso, qué penoso a lo que llegó Saúl. Dios estaba a punto de confirmar su reino, pero a través de su desobediencia nosotros entendemos que el plan de Dios, mire, el plan soberano de Dios no era, a ver, para que usted entienda, el plan soberano de Dios, Dios tenía un plan maravilloso, porque mire, de una descendencia tenía que salir nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en el capítulo 6 vamos a entrar en ese detalle. Un Dios soberano, Él conduce todos los caminos. Y vamos a entrar al capítulo 16 para que entendamos lo que Dios quería para su pueblo y para el nuevo rey que Dios te estaba preparando. Y el capítulo 16, el primera de Samuel, capítulo 16, empieza así. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y aquí ya en el versículo 1 empezamos a, a ver que Samuel estaba llorando a Saúl. Porque la gran pregunta, ¿por qué Samuel estaba llorando a Saúl? Porque encontramos que Samuel eh, sentía que el plan divino estaba fallando. Entonces Samuel estaba en un momento crítico llorando por Saúl porque ya lo había desechado del reino. Entonces Dios habla con Saúl y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel, para que no reine sobre él. Ahora Dios le demanda algo. Llena tu cuerno de aceite. Había una preparación para echar el aceite al cuerno. Y ven y te enviaré a Isaí. Isaí de Belén. Y aquí nosotros vemos el primer nombramiento de este nombre que se llama Isaí. Isaí, nosotros vemos que del linaje de Isaí viene la tribu de Judá. Ruth capítulo 4 versículo 22. Y así nosotros encontramos la genealogía, dice, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces nosotros vemos el padre de David. Entonces volvemos al capítulo 16 de 1 Samuel y encontramos que aquí el nombramiento dice Isaí de Belén. Entonces la profecía nosotros encontramos una profecía y Dios confirma el reino que tendría que venir ¿de dónde? De la tribu de Judá. Entonces, en Belén, ¿quién nació? Nuestro Señor Jesucristo. Mira, en Génesis 49, nosotros vamos a encontrar la confirmación de este reino. Dios tenía, como volvemos al principio, Dios tenía un plan maravilloso para este pueblo. Y también para nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí iba a venir el Salvador. Mira, 49. Dice, no, el 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga a Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y ahí nosotros declaramos, ¿de quién? De la tribu de Judá. No será quitado el cetro. El cetro era solamente lo ocupaba un rey. Entonces, aquí Dios confirma, mire, mucho tiempo atrás en Génesis, que de la tribu de Benjamín iba a venir, perdón, la tribu de Judá iba a venir un Salvador, alguien que reinará y juntará a todos los pueblos. No se ha cumplido aún. Dice que un día volverá de los cielos nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Así que el Señor nos ayude en esta hora para investigar un poco más quién fue Isaí.
Nosotros vemos más adelante en Jeremías, que dice el del tronco de Isaí saldrá un Salvador, y encontramos muchos pasajes que habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite, anda a Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Entonces Dios le mandó a ir a Belén, a la casa de Isaí, sin decirle quién era el rey. Y lo vemos en el versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Mire, una gran pregunta. ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió. Y ahí vemos la respuesta. Entonces vemos una declaración de Samuel. Ahora, la gran pregunta que yo me hacía. Samuel, el gran Samuel, el cual tuvo la valentía de descuartizar al rey. ¿Se acuerda el capítulo cuando descuartizó al rey? Que Saúl no pudo hacerlo y él lo descuartizó. Entonces vemos a un Samuel que era imponente, era el gran sacerdote, el gran profeta. ¿Qué pasó acá a Samuel? Le dice la gran pregunta, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Entonces nosotros vemos el momento el cual estaba Saúl. Saúl no estaba en un buen momento. Él estaba pasando un proceso porque él fue desechado del reino. Samuel tenía miedo de Saúl. A pesar que Samuel, estando y escuchando la voz de Dios, y ahí nosotros vemos que Samuel es igual que nosotros. Débil en ciertos momentos, en fracasos, miedo, amargura, tristeza. Él estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros tenemos, mi hermano. Samuel tenía miedo, porque si lo supiera me mataría, porque se puede decir que se iba a levantar a otro rey, ya que Saúl ya era rey. Y Samuel dijo, pero ¿cómo yo iré a Belén? Entonces Dios le da mire que Dios es un Dios de misericordia. Es lo mismo que Moisés, ¿se acuerda cuando Dios lo llamó? Dijo, anda a hablar al pueblo. Es que yo no sé hablar, es que yo no sé esto. Y Dios mandó a Aarón para que fuera el intérprete. Y más que fuera el intérprete, fuera la cara visible de Moisés. Dios es un Dios de misericordia. ¿Y qué le dijo? En su misericordia y en su amor le dijo, toma contigo una becerra de vacara y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Entonces Dios lo mandó con un plan maravilloso. Y aquí nosotros vemos una debilidad de Samuel. Primero, que tenía miedo. ¿Ya? Estaba asustado. ¿De quién? De Saúl, porque Saúl no estaba en un buen momento. Él estaba tomando malas decisiones. Como un líder, cuando no está el Espíritu de Dios, toma malas decisiones. Cuando lo que pasó a Saúl, Saúl siguió su reino, pero el Espíritu de Dios ya no estaba en él, la unción ya no estaba en él. Más que la unción, el Espíritu de Dios no estaba en él, porque Dios ya lo había desechado. Entonces, él llega a Belén y llama a Isaí a sacrificio. Y llama a Isaí a sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Y cuando llegó Samuel a Belén, hizo llamar a sus hijos, a los hijos de Isaí. Pero mire, y le llamarás y le dirás, voy a hacer sacrificio en Belén, ¿cierto? Y te enseñaré lo que has de hacer. Y mire, y yo quiero que se ponga en su mente, y el primer error, mire, aquí vamos a ver el primer error de Samuel, que Dios le ordena algo, mire, y me ungirás al que yo, mire, escucha, al que yo te dijere. Entonces Dios le llamó a Samuel, tú vas a ir a Belén, vas a llamar a los hijos de Isaí, y yo te voy a decir al cual tú tienes que ungir. E hizo pues, mire, y el versículo 4, e hizo pues Samuel
como lo dijo Jehová. Y luego él llegó a Belén, y los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Entonces vemos a un pueblo, a los ancianos que tenían miedo a Samuel. Como vieron que él descuartizó, era bien estricto, entonces los ancianos tenían miedo. Y le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Y él dijo, sí. Entonces ellos habían visto a Saúl en un decaimiento espiritual, a Samuel y el profeta de Dios. Y ahora vemos el versículo el 5 que nos dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Acuérdense, en Éxodo, para santificarse, ellos tenían que lavar sus ropas. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificaos en limpieza. Ellos tenían que hacer algo, tenían que limpiarse. ¿Para qué? Para poder hacer el sacrificio. Y el versículo 6 nos declara, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y aquí vemos el primer error de Samuel. ¿Se ha dado cuenta? Lo vuelvo a leer. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab era el hijo mayor. Nosotros vamos a ver en el capítulo 17 el orden. Eliab era el mayor, el hombre de guerra, el hombre que era hermoso. Y dijo, ¿qué dijo de Samuel? ¿Qué dijo Samuel? De cierto, delante de Jehová está su ungido. Ahora, Samuel, ¿por qué tomó esta decisión? Él, viendo el prototipo de Saúl, que era ¿se acuerda cuando Dios lo llamó? Era un hombre hermoso, de buen parecer, y que era grande en gran manera, ¿cierto? Entonces, aquí no lo vamos a ver cuando Saúl es elegido. Mire, había un varón de Benjamín, en el capítulo 9 estoy leyendo, y había un varón en Benjamín, un hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Arfía, hijo de Benjamita, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, Samuel ya tenía un prototipo para poder elegir rey. Entonces, en su mente, en su corazón, dijo, Eliab, este es el ungido. Ahora, la postura que tomó Samuel era la misma postura cuando el pueblo pidió rey. Es que nosotros queremos rey, dijo el pueblo. Queremos ser igual, ¿cierto? Queremos ser igual que los otros pueblos vecinos. Y aquí nosotros lo vemos en el capítulo 8, que cuando Israel pide rey. Pide rey. Y Samuel le dice, mira, esto van a hacer con tu pueblo, el rey que ustedes están pidiendo. Diezmará también a vuestros hijos. Y usted lo puede leer, si se lo olvidó. Y dice, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a su ciudad. Entonces nosotros vemos la misma postura del pueblo en Samuel. Samuel lo vio con sus ojos. Vio que era hermoso, de buen parecer, lo mismo que Saúl. Pero mire, aquí vamos a entrar al versículo más maravilloso de este capítulo, el cual Dios nos habla mucho hoy día a nosotros. ¿Qué dice? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Entonces nosotros podemos decir que era grande, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
¿Qué estaba pasando en Samuel? ¿Qué pasó con Samuel? Samuel estaba mirando a través de su ojo. Vio que era hermoso, era grande, y dijo en el versículo 6, de cierto, delante de Jehová está el ungido. Entonces vemos un proceso el cual nosotros decimos, ¿qué pasó con Samuel? Ahora lo llevamos al contexto hoy. Hay líderes que ven al ojo y dicen, este me sirve, este no me sirve. Hay líderes espirituales que también se caen. Samuel cayó, dijo, este es el ungido. ¿Y se acuerda lo que le dijo el versículo anterior? ¿Se acuerda cuando le dije, ponga atención? El versículo 3 que dice, y llama a Isaías al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás, mire, y me ungirás al que yo te dijere. Hay una gran diferencia, ¿no? ¿Qué hizo Samuel? Este es el ungido. A este tengo que ungir. ¿Qué pasó? No obedeció a la voz de Dios, porque él dijo, Samuel, en el versículo 7, no mires a su parecer, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Mire, yo lo desecho. Entonces, ahora, vemos a Saúl, que lo pidió el pueblo, y a uno que lo eligió Dios, conforme al corazón del pueblo, y uno conforme al corazón de Dios. Yo lo desecho. Y tú me ungirás, el versículo 3, ¿se acuerda? Lo vuelvo a repetir. Y tú me ungirás al que yo te dijere. Entonces nosotros vemos que Samuel vio a su parecer. A veces nosotros miramos la perspectiva que nosotros queremos ver en el transitar del camino. Cuando estamos en amargura, en tristeza, nosotros tenemos una perspectiva. Ese es el ungido. Ese es el hombre. Ese es el hermano poderoso en el espíritu. Pero ¿quién conoce el corazón del hombre? Dios. Eso es una gran enseñanza, mi hermano, para que usted pueda leerla con tranquilidad y usted pueda sacar una reflexión al día de hoy. Y usted preséntese delante del Señor y dígase, Señor, a veces yo he mirado en mi ojo humano, pero tú conoces el corazón del hombre. Ayúdame, Señor. Tú me conoces. Nos conoce a nosotros. Conoce a nuestros alumnos. Conoce nuestra vida íntima. El Señor conoce todo, porque como dice en hebreo, nosotros somos como una carta abierta delante de sus ojos. Que el Señor nos ayude. El Dios omnipotente, el trino Dios, el león de la tribu de Judá, como dice en Apocalipsis 5, el león de la tribu de Judá. Era un plan maravilloso. Dios, mire cómo fue encaminando este plan soberano antes de como dice en Pedro, en primera Pedro, antes de la fundación de los siglos. Él ya tenía un plan. Qué maravilloso. Él ya tenía este plan. Porque él dijo, de la tribu de Judá tendrá que salir el linaje para nuestro Señor Jesucristo. Y Dios unge a David. Y dice, y respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que está lo que mira el hombre. Mire, lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero ¿quién conoce el corazón? Yo, Jehová. Él conoce todos nuestros corazones. Entonces llegamos al versículo 8 y dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Y así fue, llamando hijo por hijo. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco es este el elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a los 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces podemos decir que eran 8 hermanos, 7 ya fueron presentados delante de Samuel y faltaba uno. Mire, en un lugar humilde. Dice, hizo pasar en el versículo 11, estamos terminando ya. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todo estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas.
Mire, una labor despreciada en lo social de la cultura en ese momento hebrea. El pastor era lo último, como lo más bajo de la sociedad era un pastor, porque el pastor tenía que limpiar las ovejas, limpiar sus desechos, entonces no era bien visto. Pero mire lo que estaba haciendo él, cuidando sus ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, Dios no descubrió el nombre del elegido, del ungido. Samuel también estaba, Isaí también estaba ahí preguntando por qué tenía miedo Samuel, porque Saúl, si se enteraba, se iba a ir en contra de Samuel. Entonces Dios llama en este hogar a Isaí, sus 7 hijos, y dice: estos no son los hijos, manda, falta uno. Y dijo: sí, uno que está con las ovejas. Envió pues el versículo 12, pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. El cuerno de aceite, aquí nosotros vemos la primera parte porque vamos nosotros a estudiar el del 1 al 13, y para la semana que viene vamos a ver del 14 al 23. Aquí nosotros vamos a ver la preparación que tuvo David. Dios preparó a David, porque nosotros tenemos que entender que el ungimiento de aceite es el simbolismo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? De preparar a un hombre para una situación o para ejercer una labor. Lo mismo que Jefté, lo mismo que Sansón. Dios venía, el Espíritu Santo venía a Sansón y lo ocupaba para una cierta labor. Es lo mismo en el Antiguo Testamento. David, en Saúl venía, él profetizaba y lo ocupaba para ciertas cosas, y el Espíritu de Dios iba. Es lo mismo David, pero en David lo pasa algo diferente. Dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces nosotros hoy vemos una historia hermosa, la cual hemos visto mucho tiempo. Esta historia la sabemos de memoria, pero hay hartos detalles que tenemos que empezar a estudiar. La vida de Samuel, más que la vida de Samuel, la equivocación que tuvo Samuel de mirar sus ojos, para que usted pueda sacar una enseñanza de esa, y también el plan maravilloso, soberano. Ahora, viendo esta historia, veámonos de arriba, el plan soberano de Dios. Dios tenía ya trazado, como vuelvo a repetir, el trazado, el camino para elegir al rey, porque de ahí iba a venir nuestro Señor Jesucristo, del linaje de Judá, acuérdese, de Ruth y Boz. Entonces, que Dios nos bendiga en esta hora, que nos ayude a cada uno de nosotros, que usted pueda leer la escritura y también leer el capítulo, los versículos del 14 al 23, que el Señor nos bendiga y usted pueda no cometer las mismas equivocaciones que Saúl, no desobedecer la palabra de Dios. Y también usted puede estudiar Deuteronomio, el capítulo 17, versículo 14, y nosotros vamos a ver las instrucciones acerca de un rey, ¿ya? Para que usted lo lea. No lo voy a dar la lectura, voy a dar unos versículos. Mire: ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea de tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballo, ni hará volver pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballo, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca más a este camino. No tomará para sí muchas mujeres, y así un requisito, el cual el rey que Dios iba a elegir. Entonces, nosotros vemos en esta perspectiva, el pueblo había elegido, quería un rey conforme al corazón del pueblo, y ahora Dios levanta a un hombre que es David, y que vamos a estudiar de aquí para adelante. A pesar de su equivocación, era
un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo más importante, y con esto quiero concluir, que Saúl nunca reconoció su error. Pero si nosotros vemos la historia de David, sí él reconoció su error. Que dijo, Señor, no quite tu Santo Espíritu de mí. Él pasó mucha angustia, pasó mucha desesperación, y Dios escuchó su ruego y le perdonó. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Y vamos a pedir la bendición para poder terminar este estudio, un poquito corto, pero usted podrá sacar más cosas bonitas de este capítulo. Señor, en esta hora te pido una bendición para cada uno de mis hermanos que en esta hora esté escuchando este audio, que en esta hora usted sea abriendo su conocimiento y de la inteligencia espiritual para poder entender tu maravillosa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fiel y a considerar a cada uno de nosotros que no seamos conforme al corazón de los hombres, sino conforme a ti, Señor. Ahora, Señor, que tú conoces el corazón, tú conoces el corazón de los profesores, perdona mis equivocaciones, perdona mis errores, porque tú me conoces. Ellos, mis hermanos, pueden ver al hermano Juan Pablo elegante, hombre, espiritual, pero el que conoce el corazón eres tú, Señor. Tú conoces mi vacío, tú conoces todo, y así también a mis hermanos que están escuchando este audio. Tú conoces su vacío, tú conoces sus errores. Que en esta hora, Padre, que podamos aceptar tu palabra, y te pido una bendición en nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.